Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de diversos temas, entre los que destacan la marcha, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie. Asimismo, vamos a abarcar dos marcos, uno de rehabilitación y el otro marco biomecánico, ambos de terapia ocupacional. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el primer tema, que es sobre la marcha. Para esto vamos a empezar por saber qué es la marcha. La marcha es el proceso por el cual el cuerpo se desplaza hacia adelante mientras mantiene la postura estable. Como dato curioso, se dice que se necesitan años de práctica para poder tener el control necesario para andar mientras se mantiene una conversación o se mira en distintas direcciones e incluso evitando obstáculos. Sin embargo, creo yo que en ocasiones nos traiciona todo este conocimiento. A continuación, vamos a ver cuál es el ciclo de la marcha. Este ciclo comprende dos importantes fases que son la fase de apoyo en un 60% y la de balanceo en un 40%. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. El ciclo comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto en el suelo del mismo pie. Después tenemos la locomoción humana, que es parte del ciclo donde podemos enumerar algunas de sus características para describirla. Tenemos la longitud de paso, que es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y otro. Tenemos la longitud de paso completo, que es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón. Apoyo sencillo, que se refiere al periodo cuando una sola pierna está en contacto con el suelo. Periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente. Ahora, dentro de la fase de apoyo existen 5 momentos que son útiles al subdividir esta fase. En primer lugar, tenemos el contacto del talón, que hace referencia al instante en el que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. Tenemos el apoyo plantar, que se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo. El apoyo medio, que ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie. Elevación del talón, esta ocurre cuando el talón se eleva del suelo y el despegue del pie ocurre. Y por último tenemos el despegue del pie, que ocurre cuando los dedos del pie se elevan del suelo. La fase de apoyo también puede dividirse en intervalos con los términos de aceptación del peso, que empieza con el acto del talón y termina con el apoyo plantar. Apoyo medio, que empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón, y el despegue del pie, que ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. Asimismo, dentro de la fase de balanceo existen divisiones las cuales se clasifican en tres intervalos. Aceleración, que se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Balanceo medio, durante este intervalo la pierna balanceada pasa a la otra pierna moviéndose hacia adelante de la misma, ya que estará en fase de apoyo. Desaceleración. El término final del balanceo está caracterizado por la de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. A continuación vamos a ver el desplazamiento del centro de gravedad. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Conceptos de desplazamiento. Las leyes de la mecánica nos dicen que el mínimo gasto de energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta sin que el centro de gravedad se desvíe tanto para arriba como para abajo, como de un lado a otro. Línea del centro de gravedad, desplazamiento vertical, desplazamiento lateral. Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de la marcha y pasemos al siguiente tema, que es el de la pelvis y cadera. Antes que nada, hay que distinguir entre pelvis y cadera, pues son dos cosas diferentes. La pelvis es la estructura ósea de nuestro cuerpo que guarda en su interior algunos de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, y la cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Una vez que ya sabemos la diferencia, pasemos a describirlas un poco más a fondo y vamos a empezar por la pelvis. Se ubica en el área del cuerpo debajo del abdomen. Un dato curioso sobre la anatomía de la pelvis es que la pelvis masculina tiene una forma de corazón y la pelvis femenina tiene una forma ovalada. ¿Qué huesos conforman a la pelvis? El hueso coxal o ilíaco está formado por tres huesos, los cuales se fusionan entre sí a nivel de la cavidad acetabular, siendo estos el hueso ilion, el hueso más grande superior de la pelvis, situado en la parte posterior. El ilion se compone por dos partes principales, un cuerpo y un ala. Hay que mencionar que el ala cuenta con tres bordes, uno interior, uno posterior y uno mediano. El isquion, que es el hueso inferior de la pelvis, situado en la parte posterior,
Es la parte más inferior del hueso posteroinferior y cuenta con dos estructuras importantes. El primero es el cuerpo, que a su vez se divide en dos extremidades, una inferior y una superior. La superior es la que a través del acetábulo se va a articular con lo que es la rama horizontal del pubis y con lo que es el cuerpo del ilion. La inferior es el isquion, que se va a articular con la rama ascendente del ilion. Dentro de esta extremidad encontramos una tuberosidad que une a la tuberosidad isquiática. Dentro del cuerpo vamos a encontrar tres caras: femoral, pélvica y posterior. Asimismo, tres bordes: un externo que separa la cara femoral de la posterior, un posterior que es el borde que delimita la cara posterior de la cara interna o pélvica, y anterior es el que coincide con los bordes de los que es el agujero obturador y separa la cara externa de la cara interna. Y la otra parte es la rama ascendente. Es una estructura pequeña que se continúa con el pubis formando la rama isquiopúbica. Esta rama tiene un borde superior que forma parte de los límites del agujero obturador y también tiene un borde inferior. Después tenemos la pubis, que es el hueso medio de la pelvis situado en la parte anterior. El pubis tiene tres zonas: un cuerpo que presenta tres caras: sinficiaria, femoral y pélvica. Además, dentro del cuerpo encontramos la cresta del pubis y la espina del pubis. Ahora, dentro de la rama horizontal encontramos varias estructuras: la eminencia iliopectínea, cresta pectínea, cresta obturatriz, surco obturador. Además, tiene tres bordes: anterior, inferior y posterior, y tres caras: pectínea, pélvica y obturatriz. Hasta aquí vamos a dejar a la pelvis y pasamos a la cadera. Recordemos que la cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Su función es mover toda la extremidad inferior de forma libre. Esto quiere decir que posee tres ejes: un sagital que le va a ayudar a la flexoextensión sobre el plano frontal. El movimiento de flexión varía según distintos factores. La musculatura involucrada en la extensión será el glúteo mayor, fibras posteriores del glúteo medio y menor, semitendinosos, semimembranosos y porción larga del bíceps femoral. En segundo lugar tenemos el frontal. Este ayudará con la abducción y la aducción sobre el plano anteroposterior. La musculatura principal de la aducción será el glúteo medio, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata, fascias superiores del glúteo mayor y el piriforme. Musculatura principal será el aductor mayor. Musculatura accesoria: dentro de esta está el grácil, el semimembranoso, semitendinoso, la porción larga del bíceps femoral, glúteo mayor, cuadrado femoral, pectíneo, obturador interno y externo. En tercer lugar tenemos el horizontal, que le permitirá hacer rotaciones internas y externas sobre el plano transversal de este complejo articular. Dentro de la musculatura principal de la rotación interna tenemos las fases del glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Dentro de la rotación externa está el piriforme, el geminio superior e inferior y el obturador interno y externo. En la musculatura accesoria encontramos el cuadrado femoral, el pectíneo, las fibras posteriores del abductor mayor y fibras posteriores del glúteo menor, glúteo mayor y medio. Una vez que ya vimos su función de la cadera, pasemos a ver un poco de su sistema óseo. Primero empecemos por la cabeza del fémur. Es literalmente una esfera que se va a unir o a encajar con el acetábulo. La cabeza del fémur mide entre 40 y 50 milímetros de diámetro, más o menos del tamaño de una pelota de golf. Está unida al cuello femoral, que le brinda soporte y al mismo tiempo la une con el cuerpo del fémur. Después tenemos el acetábulo, que recibe la cabeza del fémur y que se encuentra en la cara externa del hueso ilíaco. Tiene forma de semiesfera y es justo donde entrará la cabeza del fémur. Hay que mencionar que aparte de los músculos y huesos que mantienen unidos al fémur y al acetábulo, también vamos a encontrar el labrum o rodete acetabular. Perdón. Este rodete tiene forma de un anillo cartilaginoso que está justo al borde del acetábulo y tiene la función de sellar el contacto entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Ahora vamos a ver qué ligamentos podemos encontrar en la cadera. La cadera está dotada de 4 ligamentos principales, que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes partes del hueso coxal con el fémur. En primer lugar tenemos el ligamento iliofemoral, tenemos en segundo lugar el ligamento pubofemoral, tenemos el ligamento isquiofemoral. Estos tres ligamentos cubren la cabeza del fémur y el acetábulo, protegiéndolo y manteniéndolo en una buena estabilidad. Y en cuarto lugar tenemos el ligamento redondo. Bien, hasta aquí vamos a dejar en paz a la cadera y pasemos a la rodilla, tobillo y pie. Primero hablemos de la rodilla. Es una articulación que une el hueso del muslo o fémur a la parte superior del hueso de la espinilla. Está compuesta por huesos, cartílagos, músculos, ligamentos y tendones. Es una articulación que pertenece al género de diartrosis porque es una articulación móvil. Ahora veamos el sistema óseo de la rodilla. La anatomía ósea de la rodilla está conformada por la parte proximal de la tibia, la rótula y la parte distal del fémur. Esta articulación solo tiene un movimiento natural o principal, que es la flexoextensión.
Dicho esto, analicemos los ejes de movimientos de esta articulación. La flexoextensión se realiza gracias al eje transversal y sobre el plano frontal. Este movimiento se produce gracias a la articulación femorotibial y a la articulación femoropatelar. Tenemos la rotación, solo sucede cuando la rodilla está en flexión y este movimiento se hace sobre su eje longitudinal. En este punto tenemos dos tipos de rotación, una interna y una externa. La interna se da cuando la punta del pie se dirige hacia adentro y por el contrario, la externa se da cuando la punta del pie se dirige hacia afuera. Los grados de rotación externa son de 40 grados frente a los 30 grados de rotación interna. Después tenemos la lateralización. Este movimiento es muy mínimo, pero es posible gracias a que los ligamentos colaterales y mediales suelen ser elásticos o elongados, lo que permite que haya un poco de lateralización entre la tibia con relación al fémur. Ahora vienen sus ligamentos. Tenemos estos dos ayudan a la estabilidad de la articulación de la rodilla. Estos ligamentos se tensan cuando hacemos una extensión y cuando flexionamos la rodilla se relaja. Y por último tenemos los famosos ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y posterior. Bien, con esto terminamos este tema y pasemos al tobillo y pie. Primero hablemos del tobillo. ¿Qué es el tobillo? Es una articulación de tipo diartrosis troquear que sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Nos ayuda a caminar en terrenos planos, en terrenos que están inclinados o con irregularidades, ya que esta articulación junto con otras ayuda a que se pueda estabilizar y se pueda adaptar a las condiciones del terreno. Esta articulación se compone de tres huesos principales, el astrágalo, la tibia y el peroné. Rápidamente pasamos a ver los ligamentos que forman parte del tobillo. La articulación del tobillo tiene dos sistemas ligamentosos. El primero son los ligamentos laterales internos. Este ligamento es, una el astrágalo y el calcáneo con la tibia y se encuentra en la parte interna del tobillo. Los laterales externos se componen de tres ligamentos a su vez. El ligamento peroneo astragalino anterior que va a unir al peroné con el astrágalo. Ligamento peroneo calcáneo o medio, vemos que va del peroné al calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior que va a unir al peroné con el astrágalo en su porción posterior. Rápidamente mencionemos los 7 músculos que participan en la flexión. Músculo gastrocnemio, músculo sóleo, músculo tibio posterior, músculo flexor largo de los dedos, músculo flexor largo del dedo gordo, músculo peroneo lateral largo y músculo peroneo lateral corto. Ahora pasemos al pie. ¿Qué es? Se conoce como pie a las extremidades de las piernas formadas por una estructura de huesos, articulaciones, músculos y otros componentes. Gracias a los pies, las personas pueden mantenerse paradas y caminar. Sistema óseo del pie. La porción ósea del pie puede dividirse en 3 partes. El primero es el tarso, que está compuesto por 7 huesos. De atrás hacia adelante sería el calcáneo, el astrágalo, el navicular, el cuboides y 3 cuñas, que se les conoce como primera o medial, segunda o intermedia, tercera o lateral. Tenemos el metatarso, que está compuesto de 5 huesos largos que se disponen de adentro hacia afuera con los nombres de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Y tenemos las falanges con 14 huesos largos, el número de 3 para cada dedo, a excepción del dedo gordo con 2. Se conocen con los nombres de primera o proximal, segunda o media y tercera o distal o ungueal. A continuación veamos cuáles son las articulaciones que conforman al pie. Apoyándonos en la siguiente imagen, observamos que contamos con 3 articulaciones principales que son la articulación subastragalina, proporciona una anartrosis, la mediatarsiana, que habilita movimientos en plano sagital, transversal y frontal, y la metatarsofalangica, que es sinovial y permite abducción, flexión y extensión. Ahora veamos qué músculos podemos encontrar en el pie. Primero está el peroneo anterior, después está el tibial anterior, tenemos al extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. Con esto terminamos el tema de tobillo y pie, así que pasemos a los últimos temas que son los 2 marcos. Primero vamos a empezar por el modelo biomecánico de terapia ocupacional. Para entender mejor este modelo es importante que primero definamos qué es la biomecánica. La biomecánica es una disciplina científica que se dedica a estudiar la actividad de nuestro cuerpo en circunstancias y condiciones diferentes y de analizar las consecuencias mecánicas que se derivan de nuestra actividad, ya sea en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, cuando hacemos deporte, etc. Y entonces, ahora sí vemos qué es el modelo biomecánico. Se basa en las capacidades musculoesqueléticas inherentes a la movilidad funcional para el desempeño ocupacional cotidiano.
Su nombre se origina a partir de la combinación de la fisiología neuromuscular y la anatomía musculoesquelética con leyes mecánicas, como las de gravedad, las palancas, la fricción y la resistencia. Veamos cuál es su objetivo. Tiene como objetivo mejorar la movilidad, la fuerza muscular, la estabilidad, la coordinación, la resistencia, todo esto para que a través de ello pueda mejorar la función. Este marco tiene 5 campos de interés. El primero es la estabilidad estructural, tenemos la fuerza, el rango de movimiento, edema y resistencia cardiopulmonar como muscular. Además de sus campos de interés, también tiene 4 principales fundamentos que son: las actividades con propósito pueden utilizarse para tratar el arco de movimiento, la fuerza y la resistencia. Después de recuperar el movimiento, la fuerza y la resistencia, el paciente recupera automáticamente la función. Los pacientes con deterioros biomecánicos pueden tener dificultad en el desempeño ocupacional. El sistema nervioso central del paciente debe estar intacto. Este marco está más orientado a tratar alteraciones del sistema nervioso periférico o de los sistemas musculoesquelético, tegumentario o cardiopulmonar. El marco biomecánico también se basa en 4 enfoques. El primero es el abordaje mediante actividades graduadas, el segundo es abordaje mediante actividades de la vida diaria y abordaje compensatorio. Por último, veamos qué importancia tiene dentro de la terapia ocupacional. Tiene una gran importancia y utilidad dentro de la terapia ocupacional. Esta relevancia recae en la utilización de los pilares básicos de este modelo con el objeto de fomentar el desarrollo de las actividades de la vida diaria. De este modo, junto con los conocimientos propios de la terapia ocupacional y las características del modelo biomecánico, se consigue la rehabilitación. Y con esto terminamos el modelo biomecánico, así que pasemos al modelo de rehabilitación de terapia ocupacional. De igual forma, para este modelo, primero es importante que veamos que es rehabilitación. La rehabilitación es el uso combinado de las medidas médicas, sociales, educacionales y vocacionales para entrar o reentrenar al individuo hasta los niveles más altos de capacidad funcional. Ahora sí, veamos qué es el modelo rehabilitador. Este marco se orienta a lograr a la persona la mayor independencia posible en las actividades de la vida diaria, enseñando al usuario a compensar el déficit subyacentes que no pueden remediarse. ¿Cuál es su objetivo? Se centra en que el individuo sea capaz de realizar sus actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, para lo cual se busca restaurar sus capacidades funcionales, mantener y potenciar las destrezas perdidas. ¿Cuáles son sus intervenciones? Bueno, este modelo tiene varias intervenciones, por mencionar algunas como la adaptación, la educación, adaptación de los objetos y técnicas de conservación de energía. ¿Cuál es el impacto en la terapia ocupacional? Este modelo plantea que el terapeuta debe planificar un proceso de adaptación donde se incluye algunos puntos como analizar las demandas de la tarea y el ambiente, identificar el problema, conocer los principios de compensación para mejorar este problema, aplicar la creatividad, enseñar y entrenar al usuario para ocupar las adaptaciones, como por ejemplo una silla de ruedas, seleccionar equipo apropiado y específico métodos para adaptar el ambiente e implantar la solución. Asimismo, este modelo cuenta con una serie de principios, mencionando algunos como la reducción del desempeño en las personas se traduce en la disminución de su independencia. Una persona puede recuperar su independencia a través de estrategias y técnicas de compensación. El nivel de motivación influye en el logro de la independencia y la motivación se verá influenciada por el ambiente de los cuales se desempeña la persona. Asimismo, el medio para lograr la independencia necesita pasar por procesos ya sea de aprendizaje, adaptaciones a nivel físico y emocional. Con esto terminamos el video por hoy. Espero que haya quedado entendido y les agradezco su atención.